Bien. También podemos decir, o se ha dicho, que el género es una construcción social que nos indica cómo debemos comportarnos según nuestro sexo. Y entonces hablaríamos de estas dos ideas, de estas dos esferas, de lo que es azul y de lo que es rosa, de lo que le pertenece al color azul y lo que le pertenece a esta esfera rosa. Atendiendo a esto, decimos que es cultural y que es una construcción porque el género no es lo mismo pues en todas las sociedades, en todas las culturas del mundo. Hay culturas en donde, por ejemplo, los hombres se dedican a trabajos, por ejemplo, de recolección, en campo, ¿no? Por ejemplo, o las mujeres se dedican también a recolección en el campo, a este tipo de trabajos que no son asignados a un género en específico. Y decimos que este género, esta idea que tenemos del género, pues va a traernos consigo dos conceptos también más. Uno de ellos es el estereotipo de género y otro es el rol de género. Bien, entonces atendiendo a esta idea del género es que nos van relegando tanto a hombres como a mujeres a atender o a comportarnos o a realizar actividades de acuerdo a la esfera a la que nos han su biológico. Entonces, bueno, ¿qué se hace para poder romper con todos estos cánones, todos estos, este bagaje cultural que se tiene? Pues bueno, se implementa lo que es la perspectiva de género, que es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que nos permite mostrar que las diferencias entre hombres y mujeres no se dan solo por su determinación biológica, sino que también están basadas por diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Entonces, sí, somos diferentes biológicamente, pero eso no implica que forzosamente tengamos que ser diferentes en lo que es el ejercicio de nuestra práctica en el desarrollo de nuestra vida. Esta perspectiva de género pues permite entender que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la medida en que no está naturalmente determinada, es decir, por el hecho de ser mujer no quiere decir que forzosamente o que naturalmente tengas que atender los roles o los estereotipos de género que se imprimen a tu sexo. Es decir, no tenemos que ser forzosamente sumisas, abnegadas, madres, esposas, no necesariamente, ¿no? Eso es lo que nos permite ver la perspectiva de género. Y que además cuestiona los estereotipos con que somos educados y educadas y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y de relación entre los seres humanos. Es decir, vamos a romper con todos estos estereotipos que tenemos de cómo debemos comportarnos hombres y mujeres en este sentido. ¿Con qué objeto opera la perspectiva de género? Con el objeto de ir hacia una igualdad material. La igualdad, es la llamada igualdad de género. Hoy en día, pues podemos hablar de que hay mucha igualdad, de que se crean programas, de que tenemos acciones que procuran que las mujeres alcancen igualdad de derechos en relación que los hombres, por ejemplo. Sin embargo, aún se está quedando mucho se queda de ver mucho a las mujeres en este tema. Entonces, bueno, ¿qué es la igualdad de género? Pues es un principio, si lo queremos ver desde un ámbito de vista jurídico, pues es un principio jurídico universal que hace alusión a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de los hombres y las mujeres, de las niñas y los niños. Entonces, decimos aquí, el sexo con el que hayamos nacido nunca va a determinar los derechos, oportunidades y responsabilidades que tenemos tanto hombres como mujeres en cualquiera de nuestras etapas de la vida. Entonces, eso es de lo que nos habla la igualdad de género. Bien, igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades. Por su parte, la equidad de género alude a una cuestión de justicia, ¿no? Y lo podemos ver como una distribución justa de los recursos y del poder social en la sociedad, ¿no? Se refiere a la justicia en el tratamiento pues, de hombres, de mujeres, según las necesidades que cada uno de nosotros pueda tener. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres no forzosamente requerimos de lo mismo, entonces se nos tiene que dar de acuerdo a nuestras necesidades. Hoy en día, el hablar del tema de las mujeres exige mucho más trabajo que, por ejemplo, hablar de los derechos de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres a lo largo de la historia han gozado de esos derechos. Las mujeres no gozaban de los derechos porque no se nos había reconocido esos derechos, ¿no? En fin.
También vamos a hablar de que el concepto de responsabilidad, ¿qué implica la palabra responsabilidad? Pues implica dar cumplimiento a obligaciones, pero también implica ser cuidadoso al tomar decisiones o al realizar algo. Cuidar de sí mismos, de los demás, en respuesta a la confianza que otras personas han depositado en nosotros. Bien, entonces aquí la responsabilidad se convierte en un valor, pero también en una práctica ética. Bien, aquí vamos a hablar del tema de la responsabilidad social corporativa o también responsabilidad social empresarial. Esta idea de la responsabilidad social corporativa es un tema relativamente nuevo en atención a que implica que deben de generarse condiciones igualitarias para hombres y mujeres, tanto en el ámbito social como en la vida de las empresas. Esta responsabilidad social o empresarial tiene que ver con una gestión responsable de los impactos generados por la empresa en los grupos de interés. Estos grupos de interés, también llamados stakeholders, donde la comunidad y el medio ambiente también intervienen en formar parte de la toma de decisiones de las empresas o en que estas decisiones de las empresas velen por grupos de interés, mujeres, por ejemplo. Dentro de las mujeres podríamos hablar en el caso de las mujeres lactantes, de las madres. Hablamos también de aquellos grupos que pertenecen a la comunidad lésbico, gay, transexual, transgénero y más. La comunidad en sí, ver por la comunidad y el medio ambiente, por supuesto. Entonces decimos, esta responsabilidad social no es más que un compromiso activo y voluntario de las empresas para conseguir mejoras en el desarrollo social y el medio ambiente. Ojo, conseguir mejoras en el desarrollo social y el medio ambiente, pero también tenemos que ver que es un compromiso activo y voluntario. Sobre todo debe de ser voluntario, no debe ser coercitivo, porque entonces no hablaríamos de esa responsabilidad como tal. Bien, esta responsabilidad implica acciones de las empresas que van mucho más allá de sus obligaciones jurídicas hacia la sociedad y el medio ambiente. Hoy en día esta responsabilidad social es uno de los rasgos más valorados actualmente en las empresas debido al incremento de retos sociales y ambientales. Por ejemplo, la inclusión, y no solo vamos a hablar de la inclusión de aquellas personas como son las mujeres o como son los grupos en situación de vulnerabilidad por alguna cuestión de género, sino también vamos a hablar de estos grupos que cuentan con alguna discapacidad, por ejemplo, en donde las empresas hoy en día tienen una labor muy importante con ellos. ¿Para qué? Para irlos introduciendo también a la productividad. Ejemplo de ello es la empresa El Oso, que se dedica a la fabricación de cremas y productos para el calzado, que ha sido inclusiva y ha incorporado a sus líneas de trabajo a personas que padecen alguna enfermedad o una disminución como un síndrome de Down, por ejemplo, en cuestiones de su inteligencia, que ha sido muy visible esta empresa en este tema. Pero también podemos ver la inclusión, por ejemplo, de contratar a mujeres, no solo a mujeres, podríamos hablar de la contratación de madres, por ejemplo, madres solteras, ¿no? Bien, las mujeres en las empresas y la incorporación de las mujeres a las empresas en puestos directivos, pues tiene un papel sumamente importante porque mejora las prácticas de la responsabilidad social. Y ahorita vamos a platicar por qué las mujeres y por qué no los hombres, o por qué sí deberían de estar los hombres y también las mujeres. Hay que poner muy en claro algo, y es que si la ley exige un compromiso, una responsabilidad determinada, pues ya no se trata de una responsabilidad social empresarial, porque se trataría de una obligación y no de algo voluntario. La responsabilidad social empresarial tiene que ver con lo voluntario. No tiene que ser en cumplimiento a una normatividad, aunque la ley también interviene para que se vayan generando esta incorporación de la responsabilidad social a las empresas. ¿Atendiendo a qué? A que pueda haber exenciones fiscales. Si tú contratas a determinado número de mujeres, por ejemplo, se te puede exentar el pago de, o puede haber una condonación de. Entonces,
Claro que hay una cuestión legal, pero no como una obligación ahí que te diga, tienes que contratar al 50% de personal que sea mujer a fuerzas, porque dejamos de hablar de una responsabilidad, o tienes que cubrir una cuota de X número de madres o padres solteros. Deja de ser una empresa socialmente responsable, que es como las conocemos. Bueno, ¿cuáles son los pilares fundamentales de estas empresas o de esta responsabilidad social empresarial? Pues bueno, uno es que tiene un enfoque respecto al capital humano. ¿Por qué? Porque va a plantearnos que las empresas deberían enfocarse en plantillas de personal equilibradas en razón de género. ¿Con qué intención? Pues con la intención de poder sumar distintos puntos de vista atendiendo a las necesidades tanto de hombres como de mujeres, que no solo se van reflejadas en la toma de decisiones de la empresa, sino que se proyectan a la sociedad, incorporando además otros factores de diversidad como la edad, ¿no? Entonces debemos de quitar dentro de las empresas la idea de que tienes una vida laboral. Entonces hoy en día tenemos todavía la idea de que si a los 34 años no te has ubicado en un lugar, pues un buen empleo quiere decir que ya no lo vas a poder hacer después. Entonces esta responsabilidad implica quitarnos esa idea de la edad, también del origen étnico, por ejemplo, de la opción u orientación sexual que tengan las personas, entre otros, a los que podríamos llamarles categorías sospechosas que señala nuestra Constitución en el artículo primero, en su artículo primero, ¿no? Entonces, no voy a hacer distinción entre vestimenta, entre estatus, clase social. Eso no le va a importar a las empresas porque lo que se pretende es ser inclusivas en este aspecto. El ambiente laboral, que también es algo sumamente importante y tiene que ver con los llamados ambientes tóxicos, que tal vez en algún momento ustedes ya del compañerismo, tiene que ver con ideas también de que en lugar de tener un jefe tengas un líder dentro de tu empresa. ¿Por qué? Porque esto va a propiciar que el ambiente sea un ambiente sano, y recuerden que las personas cuando trabajan en un ambiente sano, en un ambiente cómodo, pues tienden a ser más productivas que aquellas personas que trabajan en ambientes de presión, por ejemplo, ¿no? Donde el ambiente se vuelve un ambiente insostenible, y entonces viene el estrés, viene la ansiedad, este tipo de cuestiones donde la persona ve al trabajo como una cuestión de esfuerzo o de sobreesfuerzo, no solo corporal, físico o intelectual, sino que es un sobreesfuerzo mental en cuanto al soportar el ambiente de trabajo. Entonces, aquí también se convierte en un pilar fundamental el ambiente laboral, el cual tiene que ser el ambiente más sostenible por parte de los trabajadores, un ambiente que se encuentra en armonía, por ejemplo, donde el trabajador pues sea más productivo y de más rendimientos al final del día. Otro pilar muy importante dentro de la responsabilidad social empresarial es incorporar para todo la perspectiva de género, ¿no? Esta visión que nos permite diferenciar pues cuestiones meramente culturales con cuestiones que son biológicas de los hombres y de las mujeres. Acerca de la diversidad de género, también es muy importante. Las empresas lo han tomado como una forma de inclusión, por ejemplo, y para mostrar a la sociedad esta responsabilidad que se tiene con los grupos, con determinados grupos llamados Holsters. ¿Para qué? Pues para abatir la discriminación laboral, la brecha salarial, y tiene que ver con avanzar hacia la igualdad salarial dentro de las empresas. Es decir, vamos a pagar igual salario a hombres y a mujeres por trabajos de igual valor, ¿no? Y hay un tema que es como muy importante dentro de lo que es la discriminación laboral y la brecha y lo que es la brecha salarial, atendiendo a que se da en las empresas, y no solo en las empresas, sino en otros ámbitos donde, por ejemplo, a las empresas les importa que salga el trabajo, ¿no? Y probablemente está una madre que tiene la oportunidad de trabajar a distancia, pero hay otras personas que tienen que ir a la oficina porque la empresa está aplicando una perspectiva de género y donde además está viendo rendimientos por parte de sus trabajadoras.
tenemos el caso donde la mujer, aunque rinda más, pues por el simple hecho de no asistir físicamente a una empresa, está ganando menos dinero que las personas que asisten a la empresa y que probablemente no tienen la productividad que tiene esta otra mujer madre, por ejemplo, de familia. Bien, habrá que ver que las garantías de iguales condiciones para que mujeres y hombres puedan participar de manera efectiva en la promoción y formación de la empresa. Es decir, vamos a comenzar a eliminar temas el techo de cristal, ¿no? Ese techo de cristal que decimos es un obstáculo para el crecimiento y presencia de las mujeres en las organizaciones, en donde es necesario que todas las empresas impulsen acciones para generar un cambio a favor de la igualdad de género, normas no escritas al interior de las organizaciones que dificultan, decimos, a las mujeres tener acceso a los puestos de alta dirección. Y además, habrá que ver que este obstáculo que nos dificulta muchas veces a las mujeres tener acceso a puestos de alta dirección son atribuibles al sistema. Entonces, no es que yo no quiera ascenderte, solo que el sistema no me permite que haya una mujer en un puesto directivo. No soy yo, es el sistema, en los techos de cristal, ¿no? Entonces vemos que está un reglamento, que están protocolos, que están, etcétera, que impiden que una mujer pueda ascender a un puesto de jerarquía elevado dentro de una institución, dentro de una empresa. Entonces, también habrá que abatir los llamados techos de cemento, ¿no? Es definirlo como un obstáculo que se autoimponen las mujeres que deciden no querer promocionar en cuanto a un puesto mejor por el alto coste personal y familiar que va a tener el nuevo puesto. Y decimos entre comillas, ¿por qué? Porque si hubiera una participación equilibrada en el ámbito privado o doméstico como en el ámbito público por parte de los hombres, pues este trabajo que muchas veces las mujeres renuncian a ascender, pues podrían tomarlo, ¿no? Entonces decimos, sí, puede ser una idea de la autoimposición de las mujeres, porque decimos, es que cómo el puesto implica, en lugar de 6 horas de trabajo implica 8, y yo dentro de esas otras 2 horas es el tiempo en el que veo, o convivo con mis hijos, o cuido a mi familiar enfermo, etcétera. Entonces, esto es lo que hace que las mujeres, pues, vayan frenando su avance dentro de una empresa, sus ascensos o su profesionalización. Y esto es así cuando en la cultura de la dirección de programas, reuniones, podemos hablar de las reuniones que son tardes o que son reuniones imprevistas o que vamos viendo que no se hace uso de las tecnologías de la información como videoconferencias y bueno, y se sigue valorando el presentismo, ¿no? Entonces decimos, cuando podríamos eliminarlo, pero pues no se elimina y es en este momento donde la mujer dice, bueno, aunque podríamos realizar una reunión por Zoom, pero no se hace, entonces pues bueno, ya mejor no tomo el trabajo porque va a implicar que yo deje de atender otras cuestiones del ámbito privado. ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio dentro del ámbito privado de los hombres en la incorporación del trabajo, por ejemplo, del trabajo doméstico o del trabajo de cuidados. Otra cuestión también que habría que eliminar por completo es el llamado suelo pegajoso. Este suelo pegajoso que está provocado por dobles o triples jornadas de trabajo, donde las mujeres siguen siendo las principales responsables pues, del trabajo doméstico. Y nos damos cuenta que aunque hay mujeres profesionistas que son muy destacadas o que son sumamente inteligentes, productivas en sus áreas, pues no salen de casa si no pasaron a dejar la comida, si no pasaron a dejar todo listo para que las personas que se quedan en el hogar, hijos, esposo, parientes, lo que sea, pues no tengan la necesidad de mover, decimos por ahí, un dedo. Entonces, la mujer no sale de casa si antes no pasó a hacer todas estas cuestiones domésticas. Las mujeres también siguen siendo responsables en el cuidado de las personas, ¿no? No solo de los hijos, también de las personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas enfermas, ¿no? Lo que implica que, pues, impide que las mujeres puedan despegar profesionalmente o puedan ascender a un puesto mejor. ¿Por qué? Porque viene un doble cansancio. ¿Por qué?
porque al final del día lo privado te sigue jalando, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a disponer de estas 2 horas de un horario de 9 a 8 de la noche cuando a las 6:30 tengo que llegar para cuidar a mi mamá, tengo que cuidar al abuelo, tengo que tengo que ir al hospital, tengo que cubrir un turno acá, tengo que llegar a hacer la comida para el día siguiente, poder salir a trabajar, que además son cuotas que las mujeres van pagando por una libertad o una igualdad de género, ¿no? Entonces, sí, estás participando en lo público, pero tu sueldo se va íntegro a la casa. Sí, estás participando en lo público, pero no has dejado en lo público y atendiendo cuestiones económicas del hogar, repartiéndonos el trabajo, decimos acá afuera, pero tu trabajo doméstico sigue siendo exclusivamente tuyo, mujer, ¿no? Bien, entonces eso implica que las empresas tengan que generar todos estos mecanismos, generar herramientas a llegar a las mujeres de determinadas, digámosle, ventajas laborales para poder abatir estos problemas, también a la cual se suman la discriminación estadística. Y esta discriminación estadística la vamos a observar en las empresas cuando la persona que entrevista o que va a contratar a una mujer para un empleo no solo valora su currículum, porque puede ser muy buena curricularmente, sino que también valora si tiene hijos, ¿no? Es que si tiene hijos, probablemente la puedan llamar de la escuela, que se enfermó el niño, que algo le pasó y tenga que salir inmediatamente del trabajo, ¿no? Es que si es mujer en una edad joven, ¿no? Puede embarazarse y entonces va a haber una baja maternal, ¿no? Por ejemplo. Y entonces eso puede reducir la jornada en estadía física, ¿no? En la idea del presentismo, de que estamos aquí en la empresa, aunque igual no estamos haciendo nada, pero estamos aquí en la empresa, ¿no? Entonces también se trata de que se pueda abatir esta discriminación estadística y a lo que se vaya la empresa es a cuestiones de rendimiento y productividad. Esto trae consigo, pues, la oferta de la vacante a cambio de un salario menor, ¿no? Entonces, bueno, sí, vienes, te voy a contratar, pero como muy probablemente te vayas a salir por tus hijos, pues no te voy a pagar esto, te voy a pagar un poquito menos. Y eso hace que las mujeres vayan accediendo a este tipo de reducciones salariales, por ejemplo, sin saber en realidad si quien tiene delante va a tener o no la misma disponibilidad que cualquiera, ¿no? O sea, que cualquier hombre. Cuando se necesita ascender a alguien a un puesto superior, sí se opta en mayor medida por un hombre que por una mujer. ¿Por qué? Como todas las mujeres tienen hijos o hijas, pues no tienen la misma disponibilidad laboral que cualquier hombre. Pues claro que el hombre tiene mucha disponibilidad laboral. ¿Por qué? Porque no trae sobre su espalda la carga de un hogar, la carga de un trabajo doméstico no remunerado, la carga de un cuidado, etcétera. Bien, y también hay una cuestión que suele ser también muy, muy negativa dentro de las empresas, donde hay una penalización de la maternidad. Entonces, ¿eres mamá? Pues mejor no te contrato. ¿Vas a ser mamá? Pues mejor como que te cambio de empleo, etcétera. Esta responsabilidad social, empresarial, pues vamos a ver que las empresas la van a empezar a incluir en las relaciones que se van dando dentro de la dimensión interna de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, y que además va teniendo un camino muchas veces más lento que otras cuestiones como el medio ambiente o la protección de derechos humanos. Bien, entonces decimos, este camino de incorporar esta responsabilidad social corporativa o empresarial, pues tiene que ver con cuestiones que van introduciéndose de manera muy lenta y muy paulatina a las empresas, a las organizaciones empresariales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hay una apertura tal, ¿no?, como debería haberla para poder incorporar a las mujeres a estos ámbitos del trabajo y a estos ámbitos también que tienen que ver, por supuesto, con cuestiones salariales, con cuestiones de ascensos. Y bien, entonces dimos, estas cuestiones tienen que profundizar sobre la manera de gestionar personas y la exigencia de hacerlo de forma ética y responsable. Y espacio responsable, no irresponsable. Bien, hemos visto que durante algún tiempo, específicamente desde los 90s, o antes, también hay otros instrumentos anteriores, que se han ido implementando instrumentos que incorporan la responsabilidad social cooperativa
esta responsabilidad social cooperativa en objetivos, por ejemplo, del desarrollo sostenible, que incluye el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres, niñas, ¿no? En el objetivo 5 y pues el objetivo 10, por ejemplo, y el objetivo 10, que pretende reducir las desigualdades dentro y entre los países. Esto implica forzosamente que las empresas se sumen a generar esta igualdad y que adopten herramientas y mecanismos necesarios para garantizar el acceso de las mujeres no solo a la planta, sino que éstas puedan ascender a puestos directivos. Tenemos, por ejemplo, el Pacto Mundial, que es una herramienta que da sus primeros pasos hacia la responsabilidad social cooperativa y obliga a las organizaciones firmantes a la elaboración de un informe de progreso anual que facilite el seguimiento de sus principios con el que se obliga a las empresas a apoyar a la abolición de prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación y a basarse además en un modelo corporativo más próspero, responsable y social. ¿Por qué? Porque si nosotros introducimos a las mujeres a altos puestos, pues vamos a ver que se genera un impacto muchísimo más positivo en la empresa. Hay mayor sensibilidad y, ojo, no tiene que ver con que la mujer sea más sensible, sea más empática, sino que realmente quienes tienen la intención de cambiar, de incorporar a las mujeres, tristemente siguen siendo solo las mujeres, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay hay muchos hombres que viven en lo cómodo, por así decirlo, y pues no les interesa compartir sus privilegios de esta manera. Bien, en 1999 el Pacto de las Naciones Unidas estableció la implementación de 10 principios básicos de conducta y de acción para las empresas que tienen que ver con los derechos humanos, con el trabajo, con el medio ambiente y una lucha contra la corrupción. Entonces, bajo este esquema de 10 principios que van a concentrarse en estos 4 aspectos, pues las empresas tienen que empezar a operar y empezar a trabajar. Incorporar la igualdad de género, ¿a través de qué? Pues a través de las directrices de la OCDE para empresas multinacionales, la declaración tripartita sobre las empresas multinacionales, la política social que nos ha dado la Organización Internacional del Trabajo y la iniciativa de reporte global, así como la norma SA 800. Estos ordenan, ¿no? O vinculan o tratan de vincular a las empresas a que incorporen cuestiones que hemos manejado anteriormente, que tienen que ver con la igualdad de género, que tienen que ver con el ascenso de las mujeres a puestos directivos, para ir eliminando todas aquellas cuestiones de discriminación que podemos ver en el salario, que podemos ver en el horario, que podemos ver en la compatibilidad o falta poca o nula compatibilidad del horario laboral con el horario o con el horario pues familiar. El Banco Mundial elaboró el Gender Equity Model para proveer la equidad de género en las empresas, ¿no? Esto trata aspectos relacionados tanto con la selección y contratación, con el desarrollo de carrera o este llamado servicio profesional de carrera, conciliación de la vida familiar y laboral, igualdad salarial y prevención del acoso sexual. ¿Por qué? Porque en las empresas muchas veces es conocido que para que una mujer pueda tener un ascenso tiene que ceder ante cuestiones o favores de índole sexual. Vienen los Calvert Women's Principle, que es el primer código de conducta internacional destinado a las empresas con el propósito de avanzar en temas de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. El tema de empoderamiento que tiene que ver con liberar herramientas a las mujeres o dotar de herramientas a las mujeres para que pues haya una liberación de la mujer en varios aspectos, como es el económico, sentimental, no existan estas dependencias económicas y sentimentales, pues ahora sí que decimos por ahí sentimentales. La igualdad y la no discriminación pues también son temas que vienen a ser recogidos por la responsabilidad social como un elemento imprescindible en el desarrollo y gestión de organizaciones y empresas responsables y éticas. Ojo, aquí decimos que no hay una relación muchas veces de proporcionalidad entre el incremento del número de empresas y organizaciones que empiezan a desarrollar acciones de responsabilidad social, empresarial o corporativa. ¿Por qué? Porque pues muchas empresas pues no se vinculan o no se adhieren al Pacto Mundial, ¿no? Y entonces pues bueno, el progreso en estos temas pues suele irse rezagando un poco y bueno, en estos aspectos.
Aquí decimos que las organizaciones que presentan mejores resultados son aquellas que están obligadas por la legislación a cumplir con ciertos requisitos que colocan esta cuestión dentro de las prioridades en la gestión de las personas. Ojo, y lo habíamos dicho anteriormente, para que una empresa sea socialmente responsable, para que sea esta responsabilidad corporativa, pues el elemento esencial es que haya voluntad, porque si no hay voluntad, yo puedo actuar cumpliendo la norma y claro que te cubro porcentajes de género, claro que te cubro paridad de género, claro que te contrato mujeres, mujeres, te contrato a gente con discapacidad, pero lo estoy haciendo por obligación, no por una voluntad con intención de generar un cambio social. Entonces, esto es muy importante. Sí, las organizaciones que cumplen son aquellas que están vinculadas con la norma. Tristemente, podríamos decir. Algo que debe de reconocerse en esta responsabilidad social es que nos muestra que las mujeres en puestos directivos o puestos puestos medios mandos hacia arriba, pues van a mejorar los resultados de responsabilidad social en las empresas. ¿Por qué? Porque vamos a ver un mejor desempeño empresarial, vamos a ver que se presentan mayores niveles de donaciones a la caridad, por ejemplo, y prácticas ambientales, el involucramiento en actividades, por ejemplo, de la filantropía, y hay más probabilidades de que la compañía estuviera lista en rankings de mejores prácticas de responsabilidad social. Ojo, y aclaro, y es un tema que a veces comentamos por acá afuera, es que tiene que ver con algunas cuestiones de género, no tiene que ver con cuestiones de género, de que la mujer tienda a ser empática, tienda a ser más responsable, ¿no? Estas cualidades que se nos han puesto a las mujeres por cuestiones de género. No, realmente tiene que ver con el compromiso que tienen las mujeres por abatir la desigualdad basada en razón de género, por abatir la violencia que está basada en razón de género, donde nos afecta a nosotros. Es con la idea de, bueno, ¿a quién le va a beneficiar que las mujeres accedan a puestos directivos? ¿A los hombres o a las mujeres? Entonces vemos esta idea de quienes trabajamos más en estos temas, pues somos las mujeres. ¿Por qué? Porque vamos abriendo caminos, vamos sentando pequeñas brechas, por así decirlo, vamos reduciendo brechas para que, pues, eliminar todas estas cuestiones que por los años nos han sido privadas en el ámbito laboral, por ejemplo, como en el caso de las empresas, y que también tiene que ver con el medio ambiente, porque las mujeres, hay una identificación de explotación de las mujeres con la explotación que se hace del medio ambiente. Entonces, tiene que ver con esta identidad y esta reflexión pues ahora sí que de la exposición que se tiene de los derechos, violación de los derechos humanos de las mujeres, como también de esas violaciones al ambiente por unos cuantos grupos liderados por hombres, ¿no? Bien, el tener más mujeres en puestos directivos, pues puede sensibilizar los consejos hacia las iniciativas de responsabilidad social, ¿no? Y se da una perspectiva mucho más amplia. Se puede dar una perspectiva muchísimo más amplia de las necesidades de una empresa. ¿Quién puede conocer las necesidades de una mujer si no es una mujer consciente de la realidad de su género, en el que viven las mujeres? No decimos que no haya hombres que no puedan ser sensibles al tema de los derechos de las mujeres, pero no va a luchar por los derechos de una mujer de la misma manera que una mujer puede luchar por sus derechos. Bien, podemos observar también que al incorporar a las mujeres a puestos directivos, vamos a tener una diversidad también de opiniones, y entre más diversos sean los consejos de administración o la directiva de una empresa, pues habrá más potencial para atender los problemas y resolverlos efectivamente. Ojo, recuerden que no solo vamos a hablar de incorporar a las mujeres, sino también vamos a romper con esta idea de no contratar a determinadas personas por la edad, por el sexo, por la identidad o de género, entre otros. Bien, entonces, si nosotros sumamos a nuestro equipo personas adultas mayores, si nosotros sumamos personas que pertenezcan a alguna etnia, si nosotros vamos sumando a puestos directivos a todas estas personas, pues vamos a tener una riqueza de opiniones, una riqueza de perspectivas y un campo de aplicación o de intromisión de nuestra empresa a muchísimas otras áreas que probablemente habían estado siendo olvidadas. Entonces, aquí es muy importante poder considerar este aspecto. Bien, bueno, espero que hasta aquí haya quedado un poquito claro relacionado con lo que es la responsabilidad social cooperativa.
Mayor presencia de mujeres promueve el diálogo acerca de las necesidades de los inversionistas y los consumidores. Pero, como les comento, no solo de las mujeres, sino también de esta diversidad de género del que habíamos comentado anteriormente, porque sumamos, en lugar de restar, en lugar de enfocarnos a un solo punto, sumamos visiones, atendemos diversas necesidades, que eso es algo sumamente importante. Hay estudios que nos muestran que las mujeres en puestos directivos tienden a ser más democráticas, tienden a tener un liderazgo transformacional de la empresa, de la visión que muchas veces traen algunas empresas ya de una forma arcaica, porque las empresas suelen ser heredadas, porque traemos pensamientos, porque la empresa trae una visión, una misión determinada en un tiempo determinado que atendía a una necesidad determinada y que además no ha considerado la modernización de la sociedad y por ende, pues la modernización también de las necesidades. Bien, las mujeres tienden a tener mayor preocupación por el patrimonio y los beneficios de las personas de su empresa. Y hay una mayor orientación ética al tomar decisiones. Bien. Se ha identificado también que las mujeres directivas tienen determinadas características que las hacen diferentes a los hombres, por ejemplo. Muestran mayor empatía en las necesidades de sus trabajadores, ¿no?, de las personas que están bajo su cargo, una mayor preocupación por sus colaboradores y una orientación más ética. Bien, y estos son factores que van a contribuir a que las mujeres mejoren la responsabilidad social de sus empresas, ¿no? Bien, es muy importante y concluimos con el escuchar la voz de las mujeres dentro y fuera de la empresa, pues puede generar respuestas muy innovadoras a los desafíos sociales y ambientales. Tenemos, por ejemplo, los casos donde tenemos el llamado, hoy en día, por ejemplo, las empresas de venta de ropa vintage, que le llaman, fueron creadas o fueron promovidas por mujeres atendiendo a cuestiones meramente pues ambientales, esta idea de el reciclar la ropa. ¿Por qué? Porque hay una conciencia del daño que se causa al ambiente, ¿no? Por ejemplo, esta idea de abatir con la ropa de moda también, no abatir, sino más bien ser menos consumidores de esta ropa de moda, esta ropa de temporada que es desechable, ¿no? E irnos por una compra más concienzuda, ¿no?, para no dañar el ambiente, ¿no? Porque sabemos que la industria de la moda es de las industrias que más daña al medio ambiente y no solo, no hablemos solo de los ríos, de los mares, ¿no? Hablamos también de esta contaminación pues química que se da sobre la tierra, hablemos también del ataque a los animales, hablemos también de las empresas que testean sobre animales y que además las mujeres han tenido mucho énfasis, mujeres empresarias han tenido mucho énfasis en poder abatir estos puntos o estos males que entrañan. De ahí a que las mujeres tengan una participación sumamente interesante dentro de lo que es la responsabilidad social en este punto. ¿Por qué? Porque hay una identidad en cuanto a los temas de de explotación, de necesidades, entre otros aspectos que deben de ser cubiertos y atendidos por las empresas. Entonces, bueno, en ese punto espero que haya quedado de forma pues clara en qué consiste esta participación de las mujeres en la responsabilidad social empresarial o dentro de las empresas